Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a esperar un par de minutitos más a que todos terminen de conectarse. Y realmente quiero aprovechar este tiempo para agradecerles la participación y también un poco darles la bienvenida a este nuevo formato de webinar. Si bien el año pasado ya lo incluimos como una de las opciones dentro de IRH, es como que vamos buscando perfeccionarnos cada año. Así que bienvenidos, nos quedamos un par de minutitos esperando a los otros participantes e iniciamos en breve. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, bienvenidos, un gusto realmente estar con ustedes en esta tarde. Y vamos a hablar de un tema que siempre me preguntan, que siempre, ¿verdad?, es motivo, sobre todo a esta altura del año, en donde se van cerrando las operaciones, se van armando los nuevos presupuestos, y también un poco es el momento en donde uno va haciendo las evaluaciones y teniendo que definir quizás los sistemas de compensación o de reconocimiento o el logro de los objetivos. Así que el tema de salarios ejecutivos sin duda es un tema que siempre es bastante solicitado y sobre todo es un tema bastante cautivante en términos de la complejidad por un lado que representa, pero por otro lado el impacto que tiene en los resultados. Me gustaría empezar, yo sé que muchos de ustedes nos conocen, pero así también tenemos algunos invitados nuevos, invitados especiales, así que me gustaría un poco iniciar presentándonos. Nosotros somos IRH, pero IRH es una empresa que empezamos muy fuertemente con el tema de encuestas salariales, ¿verdad?, la encuesta anual de compensaciones y beneficios, pero realmente en los últimos años estamos abriendo todo el área más consultiva en relación a lo que son los temas de compensación total. Como les comentaba, nuestro producto más tangible, por el que más no se nos reconoce, es la encuesta anual de compensaciones y beneficios. Este año lanzamos nuestra sexta encuesta con más de 150 empresas participantes y realmente es el instrumento con el cual nos ha servido muchísimo para empezar a trabajar de una manera más profesionalizada todo lo que es el concepto de compensación total o un entendimiento más estratégico del salario. Entre las cosas que trabajamos mucho, sobre todo desde el área de consultoría o el área de soluciones, bueno, justamente estamos trabajando en lo que es una visión más estratégica del salario, desde la definición de las estructuras de cargos y salarios, los sistemas de remuneración variable, ya sea ejecutiva, como lo vamos a ver la tarde de hoy, o los sistemas de remuneración variables más hacia el área comercial. Trabajar mucho lo que tiene que ver con el concepto de beneficios, sobre todo porque en los últimos años el impacto de los beneficios ha sido bastante importante en la composición salarial, ¿verdad? Y principalmente también este concepto de definir políticas, de definir una estrategia que en realidad me sirva como un direccionador del logro de los objetivos de la empresa. Así que estamos a disposición y realmente estamos con mucha predisposición, ¿verdad? Y sobre todo con muchas ganas de poder trabajar con cada empresa en definir, de acuerdo a sus necesidades, cuál es la mejor estrategia para acompañar este logro de los objetivos. Ya directamente empezando con el webinar, como les comentaba, el tema del salario ejecutivo es un tema que, más allá de estar de moda, es un tema que cada vez se hace más necesario e imperioso para las empresas. Siempre que empecemos a trabajar o empecemos a hablar cualquier tema de compensación, es importante recordar nuestro marco, por llamarlo de alguna manera, nuestro marco técnico, nuestro encuadre, que es el de la compensación total. Este concepto de compensación total que nosotros utilizamos en la definición de la Asociación de Compensaciones de Norteamérica, la World and World, ¿verdad?,
y que implica ver a la compensación más allá de solamente el salario cash o el salario efectivo y entender a la compensación como todo aquello que la empresa hace para atraer, retener y desarrollar los talentos necesarios para el éxito del negocio. Entonces, sobre este encuadre vamos a trabajar y vamos a direccionar los conceptos de esta tarde. Entonces, la pregunta cómo nosotros definimos la importancia estratégica del salario ejecutivo y tiene que ver también con este concepto de la escasez de talento, ¿verdad? Entonces, si bien hace muchos años se habla de la escasez de talento, se ha hecho más crítico, sobre todo en los últimos, por una serie de factores, ¿verdad? Y entre ellos, este concepto que me gustó mucho de la última cumbre de compensaciones y beneficios que tuvimos oportunidad de participar en México este año, ¿verdad? En este mismo formato de webinar, y hablaba que no solamente hay una escasez del talento, por la falta, entre comillas, de competencias o de preparación, sino es la escasez de talento en el momento adecuado y en el lugar correcto. Entonces, realmente esto ha marcado una diferencia, el disponer ese talento ha marcado una diferencia competitiva para aquellas empresas que logran gestionar. La retención del talento, por ende, hoy no es solamente una cosa de moda o una cosa que hacen las multinacionales o que solamente son para las grandes empresas, sino todo lo contrario. Se ha vuelto como un criterio, hasta diría fundamental, del entendimiento de la sostenibilidad del negocio a mediano y largo plazo. Y sin duda es que marca una competencia, una ventaja, competitiva. Es interesante también este concepto, ¿verdad?, del foro mundial, en donde, perdón, creo que se me fue la slide, ¿verdad?, pero en donde definen el tema del capital humano quizás como uno de los más críticos en lo que es en la gestión de las empresas. Yo les recuerdo que ustedes tienen un pequeño comando a la derecha, que es una manito, así que en cualquier momento nosotros vamos a estar recepcionando sus preguntas y vamos a estar respondiendo en la medida en que vamos desarrollando el webinar. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nosotros nos planteamos, ¿verdad?, en relación a la escasez de talento? Y principalmente tiene que ver desde las empresas en cómo atraer a aquellas personas, aquellos ejecutivos, aquellos talentos que tienen las competencias necesarias para mi empresa. Y esto es un factor clave, ¿verdad? El talento está definido por el impacto del mismo en los resultados de la empresa. Por lo tanto, a quienes yo quiero atraer, retener y desarrollar son aquellas personas que efectivamente tienen esta competencia y esta capacidad de poder estar alineada a lo que mi empresa necesita lograr. Una vez que yo consigo incorporar ese talento, ¿cómo los retengo? ¿Cómo los retengo sobre todo en el largo plazo? Que no solamente es una tarea bastante de por sí ya compleja, sino que con los conceptos de la nueva generación, esto se ha vuelto aún mucho más crítico. El concepto de mediano y largo plazo. Y finalmente, cómo al talento que tengo incorporado, al ejecutivo que tengo incorporado dentro de mi empresa y que tiene este impacto importante en mi negocio, ¿cómo hago para año tras año seguir incentivando y motivando este alto desempeño y sobre todo que siga generando una creación de valor que esté alineado con su propia experiencia y con sus propias expectativas de desarrollo y al mismo tiempo con los intereses de los accionistas? Perfecto, ahí. Entonces, dentro de lo que es el concepto de salario ejecutivo, lo que se trata es de dar respuestas a estas preguntas y se trata de trabajar o de alinear
esto de la escasez de talento. Es muy interesante porque muchas veces hablando o escuchando a algunos colegas, es como que no hay una percepción a veces de la escasez de talento. Es como que se percibe que se puede conseguir el talento o que son fácilmente reemplazables en muchos casos, ¿verdad? Por lo tanto, muchas veces las empresas no están dispuestas a armar un programa de retención o a hacer una inversión, ¿verdad? En cuanto a cómo gestiono este talento o cómo gestiono de una manera diferenciada al ejecutivo. Sin embargo, esa percepción es una percepción realmente de muy corto impacto, porque en mediano y en largo plazo, la pérdida de un ejecutivo para una empresa es una pérdida que no solo se puede cuantificar en términos de un salario, sino se puede cuantificar en términos de muchos otros factores, como por ejemplo, la pérdida de productividad, el tiempo de la curva de aprendizaje de una nueva persona. Entonces, algunas investigaciones, y nosotros en algo de eso también estamos trabajando, te dicen que en promedio de 2 a 3 salarios es el costo de rotación de un ejecutivo importante de una empresa. Así que esto un poco para reforzar el concepto de que es importante pensar en el salario ejecutivo o pensar en aquellas personas que son parte de los puestos claves de nuestra organización y ver cuál es la manera de trabajar con ellos de una manera diferenciada y creando una propuesta de valor diferenciada para ellos. Entonces, como les decía, la característica principal del salario ejecutivo, dentro siempre del marco de la compensación total, tiene que ver con cómo se incorpora el concepto del salario variable, ¿sí? O el concepto de los incentivos, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Y cómo estos conceptos están siempre relacionados a el desempeño. Pero vamos a ver que no se trata solamente de el desempeño individual o aquel que generalmente es el que se evalúa cada año con un formulario, sino vamos a tener un concepto mucho más amplio de a qué nos referimos con desempeño. Entonces, la gran característica del salario ejecutivo es pensar primero en compensación total, ¿sí? Y luego, dentro de lo que se llaman los salarios en efectivo, pensar en cómo logro incentivos a corto plazo y cómo logro incentivos a largo plazo. Y vamos a ver por qué es importante disponer o tener de ambos tipos de incentivos. Bien, entonces, lo primero que tenemos que considerar o que es importante cuando vamos a pensar en salario ejecutivo, y es algo que también constantemente en las encuestas nos preguntan y nos dicen, Karina, ¿por qué no hay salario de gerente general? ¿O por qué no tenemos salario de CEO? Entonces vamos a empezar hablando del salario ejecutivo con un par de slides que tengan que ver con el salario específicamente del gerente general y del CEO. Y una vez más, respondiendo a preguntas que muchas veces nos hacen nuestros clientes sobre todo. La compensación del CEO es una compensación sumamente estratégica y es una compensación al mismo tiempo sumamente compleja. ¿Por qué? Porque esta compensación está ligada no solamente a los factores tradicionales de desempeño como en el resto quizás de la organización, sino que también está ligado a un interés, ¿sí? Una expectativa del ejecutivo y por otro lado, alineado con un interés y una expectativa de los accionistas. Para hablar de salario ejecutivo o específicamente la compensación del CEO, lo primero que tenemos que considerar es que no todos tienen el mismo contexto. No todas las empresas, por más que tengan el mismo nivel de facturación o se encuentren en el mismo rubro,
no todas están en el mismo momento, ni comparten a lo mejor la misma estrategia. Por lo tanto, es muy difícil intentar definir un salario que se acomode a todas las empresas, ¿sí? Es difícil estimar un salario para un CEO porque este está fuertemente ligado a las características, como insisto, de la empresa y a sus propios motivadores. Entonces, no es lo mismo un CEO que está en una empresa de startup, ¿sí?, que un CEO que a lo mejor está en una empresa donde está en meseta, o en una empresa que está en crecimiento, o en una empresa que va a hacer una inversión de una nueva unidad de negocio o de innovación. Entonces, el tipo en sí de empresa, el momento en el que se encuentra la empresa, ya es un factor diferenciador de este contexto. Lo mismo con la estrategia. A una misma empresa, en un mismo rubro, en condiciones a lo mejor macros similares, una tiene una estrategia y otra tiene otra. Y contrata un CEO o desarrolla las competencias de su CEO, su gerente general, para alinearse con esta estrategia. El otro factor que es importante cuando vamos a analizar la compensación de un CEO es cuál es la filosofía de compensación que tiene el directorio. Y este también es un factor clave. Pueden haber, sobre todo en directorios donde hablamos de empresas familiares o donde el ocupante va a ser un gerente general fuera del círculo de la familia, o un directorio en donde está dispuesto a tener un sistema de remuneraciones compartido, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante esto. Es decir, la filosofía de compensaciones que tenga la empresa, y específicamente que tenga el directorio para con su gerente general, está relacionado a cómo lo ve. Sobre todo si lo ve como una inversión del negocio o muchas veces si lo ve como un costo. Este solo hecho ya marca una diferencia en cuál va a ser la filosofía de compensación del CEO. El tamaño de la empresa, el rubro también es importante, ¿sí? No es lo mismo una empresa, insisto, de 2.500, 3.000 personas, industrial, que una empresa de servicios, ¿verdad? Es decir, tienen sus características. El mercado en el que está, qué tipo de desafíos presenta el mercado, y sobre todo, y no menor, como les decía, cada CEO, cada gerente general, cada ejecutivo que va a ocupar esta posición, tiene un motivador de carrera, una aspiración, tiene un seniority, tiene una edad, ¿verdad?, que le lleva a estar en su vida en distintos momentos, en distintas etapas, con distintos motivadores, con distintos valores. Entonces, todo esto es importante analizar cuando estamos hablando de la compensación del CEO. Así que realmente es una decisión estratégica. A tal punto es una decisión estratégica que, sobre todo las empresas multinacionales y las empresas grandes, grandes en el sentido de empresas con complejidades quizás más regionales, tienen un asesor de compensaciones en el directorio, porque justamente va analizando estratégicamente cuál es la mejor composición y cómo, de alguna manera, ligar esta compensación del CEO a la estrategia del negocio. Así que realmente es bastante compleja la definición y al mismo tiempo, como les decía en algún momento, es un ejercicio muy interesante de verlo desde esta perspectiva. Por lo tanto, y un poco con esto no dejo de referirme al CEO o al gerente general, porque insisto, eso es bastante difícil, ¿verdad? Es interesante entender que el diseño de la compensación del CEO es encontrar, es analizar el mix más adecuado entre el monto fijo, el monto de incentivo de corto plazo, de largo plazo, beneficios, salario emocional, para una empresa en particular, con un
o con un ejecutivo específico, con sus motivadores, con su momento, en función a una estrategia y alineado a los que los accionistas esperan. Entonces, este es el mejor escenario para asegurar que realmente la compensación del CEO tenga el impacto necesario para el éxito del negocio. No hay forma de hacer esto de una manera automática. Podemos ver algunas prácticas quizás de mercado, pero en definitiva el diseño del salario del gerente general y del CEO es algo sumamente difícil de cuantificar a nivel de mercado, hablando de la encuesta salarial, y por el contrario es algo que requiere realmente sentarse a analizar y a asegurarse de que el diseño responda a una estrategia y, como les decía, también a las características empresa ejecutiva. Bien, ahora ya entrando dentro de lo que es el salario ejecutivo, no solamente pensando en el CEO, sino pensando en el ejecutivo, que una vez más, ¿quién es el ejecutivo? Es una definición de cada empresa. Muchas veces el ejecutivo o la plana ejecutiva está marcada por las primeras líneas de reporte, pero en muchos casos está marcada por la primera línea de reporte y algunos profesionales o algunos ejecutivos técnicos o de carrera. O sea, realmente la definición de quién es el ejecutivo dentro de una empresa está en función de cada empresa, ¿verdad? Y si retomamos lo que habíamos hablado, una de las características del diseño del salario ejecutivo tiene que ver con cómo definir el incentivo a largo plazo. Me están consultando, me están preguntando, estamos hablando, sí, cierto, los incentivos de largo plazo y de corto plazo. El salario fijo, sí, el salario fijo es lo que más fácilmente uno lo puede definir por estructura salarial y que es lo que nosotros también más fácilmente cuantificamos en la encuesta anual de IRH. Es decir, sí, hay una práctica de mercado, sobre todo en términos de salario fijo y sobre todo en los límites de los incentivos de corto plazo. Pero eso no significa que haya una composición mucho más compleja del salario o que no requiera una composición más compleja esta mirada estratégica del salario ejecutivo. Pero sí, definitivamente, para empezar a trabajar sobre una base de salario fijo, sin dudas la encuesta nos marca una buena práctica de mercado. A partir de ahí, las preguntas que tienen que ver con algunos niveles están muy relacionadas justamente a su estrategia de compensación total, es decir, qué más le doy en beneficios, qué más reciben incentivos de largo plazo, qué más reciben incentivos de corto plazo, o qué beneficio flex emocional recibe ese ejecutivo. Bien, entonces, respondiendo un poco a la pregunta, ahora sí vamos a hablar primero de los incentivos de largo plazo. Bien, los incentivos de largo plazo realmente son todavía muy poco utilizados en nuestro país. Salvo algunas multinacionales, realmente es un ejercicio que todavía lo vemos poco a nivel de nuestro mercado. Sin embargo, no quiero dejar de mencionarles porque estratégicamente tiene una función o tiene un impacto importante en el éxito como les decía, de la estrategia y sobre todo de la retención a largo plazo del ejecutivo. Entonces, el objetivo de los incentivos de largo plazo es justamente poder retener a los mejores ejecutivos con poca volatilidad, es decir, no pensar en una alta rotación, sino tratar de estimar por lo menos 3, 4 o 5 años de el desarrollo de un ejecutivo de una cierta estabilidad en la empresa, y al mismo tiempo, y aquí viene lo clave de los incentivos de largo plazo, evitan que el ejecutivo se focalice solo en los resultados de corto plazo
y pueda tener una mirada más sostenible o sustentable, mejor dicho, de la empresa en un periodo de mediano y largo plazo. Entonces, es de alguna manera se incorpora un elemento que obliga a los ejecutivos a no mirar solamente a los siguientes 12 meses, sino a proyectar la sostenibilidad del negocio a más largo plazo. Ese es el objetivo principal que tienen los incentivos de largo plazo. Les voy a mencionar simplemente los más utilizados, ¿sí? Sobre todo los más utilizados en Latinoamérica. La primera es la famosa stock options, ¿verdad? O opciones sobre acciones, que lo que hace o lo que implica es que le da el derecho a comprar en el futuro y durante un cierto tiempo, o sea, durante un periodo de tiempo, un número determinado de acciones de la empresa a un precio que ya se fijó al inicio del plan. Bien, entonces, stock options aparte tiene algunos requerimientos importantes y quizás el más importante es que la empresa cotice en bolsa, ¿verdad? Así que con más razón está, insisto, bastante restringido a lo que es nuestro mercado, pero no quiero dejar de mencionar por ser realmente una de las más importantes en cuanto a el uso dentro de lo que son estas estrategias de incentivo a largo plazo. Luego vienen las acciones restringidas, ¿verdad? Que también es una entrega de acciones, es decir, la clave de todo esto, sobre todo lo que incluye o lo que involucra opciones de acciones, es que el ejecutivo tiene participación de alguna manera en los resultados de la empresa. ¿Bien? Las acciones restringidas, entonces, son acciones los cuales el derecho, ¿verdad?, se consolida o se da solamente si se cumplen determinados objetivos y obviamente en un periodo de tiempo que está definido en el plan. Las acciones fantasmas son muy parecidas a las acciones o a la stock option, con la diferencia de que se usa para aquellas empresas que no tienen cotización en bolsa, que no cotizan en bolsa, y bueno, implica hacer una serie de contratos para definir ya los precios de las acciones dentro de lo que son vamos a decir de alguna manera, las acciones empresa, porque esto no va a estar dado por una bolsa de valores, sino que va a tener que ser definido como parte contractual del incentivo a largo plazo. Y finalmente, de los más usados, insisto, hay muchos otros tipos de incentivos de largo plazo. Finalmente, los bonos diferidos, que es el derecho a cobrar una X cantidad de dinero, pero vinculado a mucho más largo plazo. Como el bonus normal, o el incentivo de corto plazo, bonus, se cobra en un periodo de 12 meses, el bono diferido pretende llevar esto a más tiempo, a 2 años, 3 años, obviamente con otro tipo, ¿verdad?, de beneficios en su otorgamiento, ¿verdad? Y está vinculado a objetivos de largo plazo de las empresas y también está vinculado a la permanencia en la organización, también muy conocido como el famoso bonus de retención o retention bonus, que es donde la empresa se quiere asegurar que el ejecutivo permanezca por un X tiempo, ya sea porque está en un proceso de innovación, o porque está en un proceso de cambio, o está en un proceso de adquisición, es decir, por X motivos se quiere asegurar que el ejecutivo permanezca un mínimo de X tiempo en la empresa. Entonces, estos serían como los más utilizados, ¿sí?, en relación a lo que se llaman los incentivos de largo plazo. Ahora entonces vamos a entrar a ver lo que tiene que ver con los incentivos de corto plazo. Y este quizás es el que más conocemos o el que más se maneja en nuestro mercado. Si bien todavía
el pago de bonus no es una práctica muy incorporada en las empresas, sí hemos visto, y esto también por resultados de la encuesta, que aproximadamente el 50-60% de las empresas anualmente pagan un concepto de bonus. La gran pregunta que nosotros siempre tenemos es cuán riguroso es ese pago de bonus en función a un plan y en función a una estrategia. Y de eso es lo que vamos a charlar en los próximos minutos. Entonces, el incentivo de corto plazo, a veces también se le llama sistema de remuneración variable ejecutiva, ¿verdad? O bonus, es el pago efectivo no garantizado. ¿Por qué no garantizado? Porque siempre depende de que se logre un desempeño o se logre un indicador o se logre un objetivo. Y la característica de ser a corto plazo es que obviamente el periodo no sea mayor que un año. Entonces esto nos lleva a que el incentivo de corto plazo, el bonus, esté directamente relacionado a lo que se llama la compensación por desempeño o por resultados. Pero vamos a ver que no nos referimos aquí a la compensación por desempeño, como les comentaba, en aquella planilla donde uno evalúa el desempeño. No es solamente eso, sino cuando hablamos de desempeño, hablamos del desempeño en sí de la empresa como un todo. Entonces, al estar muy fuertemente ligado el bonus con la medición de un indicador, de un objetivo, sin duda es fundamental tener un buen sistema de definición de objetivos, un buen sistema de medición o de identificación de indicadores, así como un buen sistema de gestión del desempeño por competencia o el desempeño más cualitativo, como es conocido, para poder alinear realmente el bonus con la estrategia de la empresa, ¿sí? El poder hacer que realmente el bonus esté ligado a un incentivo para lograr la estrategia o la ejecución de la estrategia en la empresa. Para eso es importante entender que los objetivos y los indicadores deben estar relacionados con el desempeño del negocio, el desempeño de los objetivos y también el desempeño en competencias. En el mix y en la medida que cada empresa vaya definiendo qué importancia le va a dar a estos tres componentes o incluso incorporar otros componentes más. Entonces, yo les decía hace unos minutos que muchas veces cuando nosotros escuchamos que las empresas pagan bonus, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos cuán definidos están estos bonus, cuánto estos bonus responden a un direccionamiento de conducta, a una estrategia. ¿Por qué esto es importante? Porque el bonus, cuando está bien establecido, cuando nosotros tenemos un programa de bonus, ¿verdad? Lo que logra esto es direccionar la conducta específica que el negocio requiere y obviamente es un ganar-ganar porque al ejecutivo también le interesa. ¿Cuál es la diferencia entre cuando hablamos de bonus y hablamos de premios? ¿Sí? Muchas veces, muchas empresas dicen, sí, nosotros este año pagamos un premio. Y obviamente que el premio se paga porque la empresa le fue bien o porque consiguió sus resultados. Lo que pasa con el premio es que si bien obviamente es muy bien recibido, al no estar claramente ligado con una conducta, es decir, con una medición, con el establecimiento, ¿verdad?, de qué es aquello que tengo que hacer para el éxito de la empresa, no nos aporta mucho en términos de poder desarrollar estas conductas o desarrollar estas competencias. A ver, lo vuelvo a definir. Cuando yo pago un premio, es muy bien recibido, motiva a la gente, pero no siempre la gente entiende qué hizo
para ganar ese premio? ¿Qué tiene que seguir haciendo para ganar ese premio o qué tiene que dejar de hacer para ganar ese premio? ¿Por qué? Porque no fueron establecidas las conductas y tampoco fueron establecidos los sistemas de medición. Y tampoco no saben muy bien cuánto van a cobrar, ¿verdad? A veces es bastante discrecional esto, y sin duda es un paso importante. La diferencia cuando nosotros hablamos de un plan de bonus es que al estar predefinido y relacionado a objetivos y a indicadores, yo ejecutivo, entiendo con claridad lo que debo hacer y cómo mi trabajo impacta en el resultado de la empresa. Por lo tanto, como entiendo muy bien lo que tengo que hacer o lo que la empresa me pide, yo enfoco mis esfuerzos en lo que realmente es importante para el negocio. Esto obviamente a mí me motiva porque la recompensa por el logro de objetivos sin duda que es motivante y también sin dudas es un ganar-ganar de la empresa y del ejecutivo y también es un compartir riesgos. Si a la empresa le va bien, al ejecutivo le va bien. Si a la empresa no le va tan bien, bueno, el ejecutivo comparte ese riesgo de que no le vaya tan bien. Entonces, esta creo que es la diferencia fundamental cuando nosotros hablamos de un plan de bonus. El bonus, cuando está definido, cuando tenemos un programa, una política, me sirve para direccionar conductas, enfocar conductas y hacer mucho más efectiva, ¿verdad?, el desempeño del ejecutivo versus la estrategia de la empresa. Muy bien, vamos uno más. Entonces, a ver, a mí me surge quizás hacer un pequeño sondeo, ¿verdad? Sí, después, creo que vamos a hacer después de esta slide, pero vamos a tirarles ahí un pequeño sondeo. Cuando nosotros hablamos de diseñar un plan de bonus, nosotros involucra analizar ciertos componentes o involucra analizar, incluir dentro del diseño del plan, ¿verdad?, algunos conceptos. La elegibilidad. ¿Quiénes van a ser elegibles a un pago de bonus? ¿Sí? Ejecutivos de primera línea, ejecutivos de primera y de segunda línea, ejecutivos y colaboradores identificados como potenciales, es decir, quiénes van a ser elegibles a un plan de bonus dentro de este concepto de salario ejecutivo. Segundo, ¿cuáles van a ser los indicadores del desempeño de la empresa? Porque cuando nosotros decíamos que el incentivo de corto plazo está ligado al desempeño, no solamente es el desempeño como el ejecutivo, sino el desempeño de la empresa. ¿Qué indicadores voy a tomar para decir si la empresa logró o no logró sus objetivos? ¿Sí? Voy a tomar facturación, voy a tomar algunos otros conceptos como el EBITDA, o voy a tomar el ROE, es decir, ¿qué indicador voy a tomar para medir el desempeño total de la empresa? Y esto va a ser importante para que el bonus se otorgue o no, y sobre todo para que el bonus tenga un concepto de autofinanciación, es decir, que el bonus se pague en la medida que a la empresa logró y superó sus objetivos. ¿Cuál va a ser el sistema el tercer punto, cuál va a ser el sistema de evaluación de desempeño? Aquí sí ya me refiero al ejecutivo, o de la unidad de negocios, y del ejecutivo en relación a lo cualitativo, lo cuantitativo, es decir, los objetivos específicos de negocio, qué ponderación le voy a dar. Todo eso es importante cuando yo estoy diseñando el plan de bonus. ¿Cuáles van a ser los niveles y los límites de mi plan de bonus? Porque no puede ser ilimitado el pago del bonus. Tiene que tener un nivel y tiene que tener un límite, ya sea de abajo ya sea de arriba. ¿Qué periodo voy a tomar? Esto también es importante, es decir, de cuánto a cuánto voy a contar para considerar que se dieron o no los resultados esperados para el desempeño de la empresa, de la unidad de negocio, del ejecutivo, etc. Entonces, ahora sí, considerando
el pago del bonus o el diseño del plan de bonus, me gustaría hacer una pequeña pregunta para todos los presentes. Vamos a dar unos segunditos más. Muy bien. Interesante. Sí. Compartamos. Perfecto. Entonces, definido desde lo que hablamos, ¿cuántas empresas de los presentes dice tiene una política clara de bonus? El 57% de las empresas. No tiene una política clara de bonus el 33% de las empresas y un 10% de empresas que todavía no tienen incorporada la estrategia del pago de bonus o incentivos de corto plazo. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante este sondeo y sobre todo para reforzar un poco nuestra... Ahí está. Ah, excelente, regresamos. Bien, entonces un poco para compartir con ustedes y hacer participativo esto de que el plan de bonus tiene una forma, tiene unos criterios para que verdaderamente tenga un impacto en esto que queremos que tenga un impacto, que es en los resultados de la empresa. Muy bien. ¿Cómo? Este es un ejemplo, ¿verdad? Ya estamos como que les estoy compartiendo el resultado, pero ¿cómo luce una tabla de bonus? Insisto, esto es un ejemplo. Hay muchas formas de establecer tablas de bonus, hay muchas formas de establecer los criterios, los bonus points o los puntos de bonus, o el bonus target, como se dice, que es el bonus al cual sí o sí la empresa tiene que, perdón, el bonus que se va a dar sobre el 100% de los resultados. Es decir, insisto, hay muchas maneras de trabajar esto, pero la idea es compartir con ustedes un borrador, un ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que el diseño del plan de bonus debe estar muy alineado a las características de cada empresa, porque cada empresa sabe lo que necesita medir y qué indicadores y cuáles van a ser sus condiciones de desempeño. De acuerdo a eso, se paga el plan de bonus. Entonces, muchas veces nos encontramos que hay un malentendimiento cuando se dice que el bonus se paga por desempeño y creen que solamente es la evaluación de desempeño. Y no. La evaluación de desempeño, sobre todo la cualitativa o la que por competencias, puede ser un factor de consideración, pero nunca se da en forma directa una nota de evaluación de desempeño y el pago de un bonus. Sí o sí se deben contemplar el desempeño de toda la empresa, en algunos casos de la línea o la unidad de negocios, y el desempeño del ejecutivo que puede estar medido por objetivos y en forma cualitativa o lo que el diseño, lo que la empresa necesite. Entonces, esto es lo que es importante recalcar cuando nosotros hablamos de elaborar un plan de bonus. Debe estar alineado a lo que la empresa necesite y sin duda debe estar alineado a su estrategia y a su capacidad también de hacer sostenible el programa de bonus. Entonces, miremos un poco el ejemplo. Esta empresa definió que su indicador de desempeño empresa iba a ser ganancias presupuestadas. Perfecto. Algunas otras empresas quizás dirán que quieren usar el ROS o el ROE, o quieren usar EBITDA, o quieren usar cualquiera de estos indicadores, y generalmente es el área financiera el que nos pasa de alguna manera el estado de cómo cerró la empresa para que se pueda incorporar eso a la tabla de bonus.
El siguiente criterio puede ser el desempeño de una línea de negocio. Una vez más, puede ser cumplimiento de presupuesto o puede ser cualquiera de estos indicadores. Luego, si la empresa tiene desempeño en términos de objetivos, puede ser el cumplimiento de los objetivos SMART o cualquier otro tipo de indicadores o objetivos que la empresa tenga, ya más a nivel individual. Y finalmente, el desempeño individual por competencias. Una vez más, este diseño depende mucho de qué es lo que la empresa también quiere motivar como conducta, qué es lo que la empresa quiere realmente lograr en términos de enfoque y cuáles aquellos componentes que creen que van a aportar a su estrategia. Entonces, al tomarlo desde esta perspectiva y al analizar realmente el desempeño de una empresa, yo puedo llevarme, puedo luego transmitir esto, llevar esto a una tabla de pago de bonus, donde una vez más la empresa define de acuerdo a su estrategia, a sus criterios, los límites van a ser medio salario, 3 salarios, 4 salarios, 2 salarios. Me olvidaba, generalmente el bonus se paga en cantidad de salarios. Es una práctica de mercado. Se suele pagar en cantidad de salarios. Entonces, hay empresas, como en este caso, que dicen, no, menos de 80% cumplimiento del objetivo, bonus point 0, 0 bonus. A partir del 80% al 100%, ahí recién yo voy a empezar a considerar que está dispuesto o está abierto o no mi sistema de pago de bonos. Siempre es criterio de la empresa. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos cuando diseñamos un plan de bonos, esto, insisto una vez más, que responda a su estrategia y sobre todo que le ayude al ejecutivo también a entender en dónde alinearse y dónde poner el foco. Entonces, esto como un ejemplo, si analizamos un poco este ejemplo de esta empresa, el modelo que elegimos, por ejemplo, tiene su elegibilidad a partir de jefes y analistas y especialistas. Perfecto. Ahora, obviamente tiene un mínimo y un máximo de cantidad de salarios que es lo que tienen las líneas gerenciales. Y, insisto, menos del 80% de cumplimiento no genera posibilidades de que se pague un sistema de bonus. Recién a partir del 80% de cumplimiento empieza a abrir, ¿sí?, lo que se llama el sistema de pago de bonus. Bien, interesante entonces este concepto de bonus visto desde esta alineación con el desempeño en todos los niveles de la empresa y sobre todo visto como un potenciador de las conductas deseadas del ejecutivo. Bien, para ir cerrando un poco esta parte, ¿verdad? Un buen diseño de un salario ejecutivo en cuanto a los incentivos de corto plazo tiene que estar específicamente diseñado para la empresa, alineada a su modelo y a su cultura empresa, que este es otro factor importantísimo que lo estamos tocando muy de paso. Considerar los diferentes grupos de desempeño o impactos que hay en la empresa. Sin dudas tiene que estar integrada a un esquema de compensación total, es decir, el salario ejecutivo no es solo incentivo de corto plazo o incentivos de largo plazo, no, el salario ejecutivo está conformado por el concepto de compensación total, por lo tanto estos sistemas deben estar integrados y sin duda debe garantizar la rentabilidad de la empresa. Y este es un punto importante porque realmente el plan de bonus bien diseñado nunca puede atentar contra la sustentabilidad de la empresa. Por eso es un ganar-ganar. Vuelvo a insistir, a la empresa le va bien, al ejecutivo le va bien. Finalmente, para ir cerrando, como les digo, esta etapa, lo que les mencionaba hace unos segundos. Si bien hoy nos concentramos mucho en ver aquellos elementos, aquellas características del salario ejecutivo que están más relacionados con lo que es el concepto de total efectivo o total cash, también es importante entender que hay un mix adecuado que involucra los otros tipos de conceptos dentro de compensación total. Beneficios, ¿sí?,
lo que tiene que ver con salario emocional, lo que tiene que ver con el grado de flexibilidad. Cada vez escuchamos más ejecutivos que toman decisiones que no tienen que ver con el lado del efectivo, sino que tienen que ver con el lado de los beneficios emocionales, el salario emocional y la flexibilidad. Y una vez más, para cada empresa hay un mix adecuado, para cada ejecutivo hay un mix adecuado. Lo importante es analizar esto y llegar a aquel mix que sea un ganar-ganar empresa ejecutiva. Muy bien, entonces, para dar un cierre al tema del salario ejecutivo y también traer un poco esto que vimos quizás desde una perspectiva más teórica o desde una perspectiva más de, vamos a llamarle técnica de lo que es la estrategia salarial, sí me gustaría utilizar los últimos minutos del webinar para entender un poco dónde está el ejecutivo paraguayo hoy. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus características? ¿Verdad? Y para eso me gustaría invitarle a ser parte de este webinar, ¿sí? A Leticia Cacabelos, la licenciada Leticia Cacabelos, que ella es gerente de Who Hunting Winners, ¿sí? Leti, ¿estás con nosotros? Sí, yo ya la veo a Leti. ¿Cómo estás, Leticia? Realmente un gusto que puedas compartir con nosotros estos minutos finales del webinar, pero que sin duda nos va a ayudar mucho a, como yo decía, a ver todo esto que vimos quizás desde los modelos de lo que es el salario ejecutivo, a un día a día y a una realidad que tiene que ver con qué pasa hoy en nuestro mercado. ¿Es así, Leti? Así es, Karina. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y viendo un poco cómo hoy el ejecutivo paraguayo es, realmente el ejecutivo paraguayo fue cambiando bastante en este último tiempo. Es un ejecutivo que busca ya a dónde irse, es decir, la empresa hoy en día tiene que ser una empresa que cuide muy bien su marca empleadora. Es decir, que sea atractiva para el ejecutivo. El ejecutivo, antes de irse o de pasarse de una empresa a otra o de inclusive irse a una entrevista, googlea, investiga de todas las maneras y las formas a dónde se va a ir. También el ejecutivo hoy en día es un ejecutivo que es parte de su desarrollo y es parte de su progreso en sí mismo. No es que le deja o deja su crecimiento en manos de una empresa o de, o de su gerente o de su jefe, sino que él mismo sabe a dónde va a ir y cuál es el plan de carrera que quiere. Y él mismo hace que eso se cumpla. Si eso no se cumple, busca otros caminos. Y también el ejecutivo de hoy en día es un ejecutivo que, como sabrás, hoy en día hay mucho movimiento en el mercado y muchas veces también es porque muchas veces tienen el cargo de un gerente, pero realmente no son autónomos, ni partícipes en su toma de decisiones, lo cual no les hace atractivo, obviamente, el cargo. Claro. Podemos decir entonces, Leti, que hoy el ejecutivo paraguayo, vamos a decir que es un ejecutivo que quiere ser partícipe de la estrategia de la empresa, ¿sí? Que quiere tomar decisiones, que quiere realmente ser estratégico, que busca eso. Y me encantó esto que dijiste porque realmente es así. Hoy, si bien las empresas eligen a sus talentos, ¿verdad? Hoy el ejecutivo también elige la empresa a la que quiere ir a trabajar, ¿verdad? Y observa una serie de factores, cuál es su nivel de gestión, observa cómo se desenvuelve, como vos dijiste muy bien, la marca empleadora. Entonces, es como que es un factor importantísimo hoy para las empresas también cambiar un poco el chip y darnos cuenta de que
hoy estamos en la mira también del Ejecutivo y que finalmente tenemos que ser atractivos también para lograr tener aquellas personas que van a marcar la diferencia en nuestra estrategia y que van a impactar positivamente nuestro negocio, totalmente. Totalmente. Así mismo es, Karina, y realmente es también una invitación un poco a los clientes, a las empresas, ¿verdad? A poder realmente prepararse para esas entrevistas, prepararse para esos cambios, para esos pases que se necesita hoy en día hacer en un mundo tan competitivo y con una carencia tan escasa de talentos realmente buenos que vengan y que den un giro al negocio, ¿verdad? Aparte, Leti, me da la sensación, y muchas veces charlamos de esto, hoy también el Ejecutivo maneja muy bien la parte salarial. O sea, ellos manejan sumamente bien los sistemas de bonus, cómo están ligados al desempeño, de corto plazo, de largo plazo, los beneficios, los paquetes. O sea, realmente el Ejecutivo está muy preparado. Y esto también marca mucho la diferencia entre aquellas empresas que van a ser competitivas o no en este mercado de ejecutivos que, acordemos que en un país, en un mercado tan pequeño como el nuestro, esto implica un doble desafío para nosotros, ¿verdad? Así mismo es, Karina, realmente es un doble desafío para las empresas, como te estaba diciendo, el prepararse, ¿verdad? Porque hoy en día realmente el ejecutivo se encarga de poder visualizar bien a dónde va a ingresar. Y la parte económica, si bien es importante, muchas veces no es el único factor motivador de ese ejecutivo que va a realizar el cambio laboral hoy en día. Así mismo es. Leti, contame una cosa, yo sé que vos tenés muchas oportunidades de tener entrevistas con ejecutivos, quizás te diría como los mejores ejecutivos del país. ¿Cuáles son los motivos que les llevan a analizar una propuesta laboral? Es decir, a pensar en moverse de donde están a otra posibilidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que les motiva hoy? Bueno, mira, primeramente sí, Karina, la verdad que este año 2017 realmente fue un año bastante movido, donde tuve la oportunidad a través de WHO de realizar varias entrevistas de cortesía, como yo digo, donde uno tiene el tiempo de conocerle a la persona, ¿verdad? No a la persona para un cargo, sino que a la persona. Entonces ahí es un poco como la persona se abre contigo y te comenta diversos motivos realmente son, ¿verdad? Uno de ellos, como ya te comenté, es el hecho de que ellos están ocupando el cargo actualmente de un gerente general, de un gerente comercial, pero realmente en el día a día no son ejecutores del cambio, lo cual no les motiva. Claro. El otro motivo que se da mucho es cuando ellos sienten que cumplen un ciclo dentro de un lugar de trabajo, que ya sienten que ya dejaron una huella, que ya sienten que están listos para poder hacer otra cosa en otra empresa, en otra posición inclusive. Se replantean de repente, porque yo hoy en día estoy preparado para irme a otra posición, ¿verdad? Porque ya cumplieron un ciclo dentro de la empresa. Otro cambio también es el estrés laboral que se puede llegar a dar por diversos motivos que de repente tienen que ver con el equilibrio vida-trabajo. Muchos puestos gerenciales implican muchos viajes o muchas cargas horarias de trabajo, donde de repente uno se replantea si realmente es lo que quiere seguir haciendo por el resto de su vida, ¿verdad? También hablando un poco de eso, hoy en día tenemos muchísimas mujeres en cargos de alta gerencia, donde realmente es importante la flexibilidad, ¿verdad? Donde ellas puedan equilibrar vida, trabajo, hijos, y una cantidad de cosas que también de repente se llegan a ir por el mismo salario, porque de repente van a tener un sábado libre, o van a tener una flexibilidad de horario con sus hijos, con su vida personal, ¿verdad? Sí. Y también, muchas veces también es por el tema salarial. ¿Por qué por el tema salarial? Porque el ejecutivo hoy en día, como bien dijimos al comienzo, es un ejecutivo preparado, que sabe lo que vale.
y sabe lo que puede aportar a gestión en una organización. Y el empleador, es decir, el cliente, sigue viendo el salario del CEO o el salario de un gerente de recursos humanos o de un gerente comercial como un gasto. Y ahí hay una brecha, un gap que se produce que realmente desmotiva al gerente. Entonces dice, ok, esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo puedo aportar y esto es lo que por esto yo me voy a mover. Y de repente el empleador lo visualiza de esa manera y termina quedándose sin ese recurso tan importante en donde vivimos en un país que, como te dije, tenemos muy buenos talentos, pero escasos. Entonces uno termina invirtiendo muchísimo más tiempo en volver a recontratar otra persona, en volver a que esa persona vuelva a tener otra vez un tiempo de inserción y ver si se alinea inclusive con la cultura de la empresa, ¿verdad? Entonces es un tema que también le saca un poco a los ejecutivos del día a día, ¿verdad? De su trabajo, le invita a hacer cambios laborales, ¿verdad? Así mismo es, Leti. Yo creo que dijiste una palabra clave. El ejecutivo hoy se ve de alguna manera y desarrolla su marca. Así como las empresas desarrollan su marca empleadora, también el ejecutivo va desarrollando su marca profesional, su marca personal, mejor dicho, ¿verdad? Y como hoy dijiste muy bien, sabe lo que puede impactar en los resultados de una empresa y quiere que se le dé participación y se le reconozca ese impacto. Y ahí es donde probablemente sea un importante espacio, una importante oportunidad de mejora, porque vuelvo y coincido contigo e insisto un poco en esto, en un país como el nuestro, donde hay pocos ejecutivos o pocos talentos y cada vez más necesarios, ¿verdad? Esto es un factor sin duda diferenciador entre aquellas empresas que van a lograr tener este tipo de personas y aquellas personas que, como vos bien dijiste muy bien, probablemente se terminen quedando sin este recurso tan importante. Y muchas veces quizás porque no saben cómo cuantificarlo o no saben cómo valorarlo, ¿verdad? Así mismo es. Así que yo creo también que también es importante, ya que me cediste este pequeño espacio, que te agradezco muchísimo, que realmente es una invitación también para las empresas que se puedan realmente preparar para las entrevistas, que se puedan preparar en el momento que van a hacer una inserción de un ejecutivo adentro de una empresa. Porque hoy en día el ejecutivo, la pelota ya no está netamente en la cancha del cliente. La pelota está en un 50% en la cancha del cliente y en un 50% en la cancha del ejecutivo, donde el ejecutivo decide finalmente si va a dar el salto y si vale la pena dar el salto para esa empresa que hoy en día quiere que el ejecutivo sea parte. Totalmente, totalmente. Qué bueno, Leti, realmente, aparte aquí tenemos mucho también que está ligado con tantas cosas, ¿verdad? Con los nuevos modelos de liderazgo, con las nuevas competencias, con cómo trabajar con las nuevas generaciones, así que sumamente apasionante es el tema de los ejecutivos, ¿verdad? Y no solamente, bueno, obviamente desde nuestra perspectiva, cómo lograr que la empresa realmente signifique o invierta en esta creación de valor para el ejecutivo, y también desde el otro punto de vista, cómo hacer que las empresas cada vez puedan tomar mucho más provecho del potencial y del impacto que un ejecutivo puede darle a sus objetivos. Así que tenemos muchísimas cosas para hablar. Yo creo que podemos empezar una serie de webinars, ¿verdad? Hablando de lo que es el ejecutivo, el liderazgo y sobre todo un poco sacarnos muchas veces, Leti, esos prejuicios de que tenemos, de que en el mercado paraguayo no pasa nada, porque pasa y pasa mucho, ¿verdad? Pasa, yo te diría que pasa y pasa bastante, y también yo te diría que también uno tiene que prepararse en la retención y en la capitalización de esos talentos ejecutivos, ¿verdad?
porque así como tenés buenos ejecutivos, no quiere decir que se queden contigo eternamente hoy en día. Uno tiene que trabajar como empresa también para poder ver el plan de carrera de ellos, porque si uno como empresa no se involucra, ellos ya lo hicieron hace bastante tiempo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Así mismo. Bueno, Leti, bueno, Leti, yo te agradezco muchísimo este tiempito que nos diste, realmente es interesantísimo, como te dije, hay tantas cosas que podemos hablar y yo creo que va a ser el inicio de una serie más de webinars y de contactos. Yo te agradezco mucho, sé que estás con algún par de reuniones también ya en la agenda, así que muchísimas gracias, Leti, y seguimos en contacto, ¿sí? Gracias a vos, Karina. Muchísimas gracias a vos y a todas las personas que estaban con nosotros. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, yo me voy a quedar con algunas preguntitas que nos están haciendo llegar. A ver, me dice... Vamos a ir viendo un poco... Te paso algunas preguntas. Bueno, aquí me hablan un poco de un tema interesante que es qué porcentaje del bonus tiene que estar atado a ventas, qué porcentaje debe estar atado a indicadores de gestión y productividad. Realmente el tema del mix, ¿verdad? Vuelvo a insistir, es un tema que tiene que ver con la estrategia de cada empresa, ¿verdad? Los indicadores comerciales se miden o como parte de los objetivos, como parte de vamos a decir también, el desempeño de la unidad de negocios, ¿verdad? O también como parte, como decía, más a nivel individual, como parte de los objetivos de cada ejecutivo. Es decir, tiene varios niveles en los cuales puede estar, donde puede insertar todo lo que tenga que ver también con los sistemas de remuneración comercial. Con la salvedad de que son dos sistemas en sí bastante complejos. El comercial, por un lado, porque involucra una definición de un plan diferente por los incentivos, por las comisiones o por los premios o por otro tipo de indicadores que maneja muy alineado al ciclo de negocio, al tipo de producto que la empresa comercializa o el tipo de servicio que la empresa comercializa. Pero es interesante la pregunta, un poco para responder algo que hablamos. ¿Cuál es el mix más adecuado? Y esa es la gran pregunta y por qué trabajamos en diseño, ¿verdad?, de los planes de bonus. Porque hay que encontrar cuál es ese mix disparador, no solamente de una conducta, sino un mix que verdaderamente me lleve a lograr la estrategia de la empresa o a lograr los resultados que la empresa te requiere o necesita. Así que es sumamente interesante, ¿verdad?, la pregunta, y es importante entender que vamos a decir que la gestión comercial sí o sí, sin duda, impacta muchísimo en lo que se llama el concepto de desempeño empresa. Bien, a ver, quizás vamos un par más de preguntas. A ver, por aquí, pensando en el largo plazo, dice... Uy, no logro ver. Que el liderazgo es un elemento multiplicador a la hora de valorar el precio del ejecutivo, como una contribución hacia el futuro. A ver, sí. Bueno, el liderazgo sin dudas es un factor clave de estos componentes que yo les decía ya particulares del ejecutivo, ¿verdad? Entonces, hoy el valor del ejecutivo no está dado solamente por el salario, ¿sí? O este concepto que nosotros veíamos de cuánto nos cuesta. Está dado por qué valor me puede generar ese ejecutivo en los resultados de mi empresa. Entonces, hay un diseño o una cuantificación, entre comillas, del impacto del ejecutivo que pasa a ser muy particular. Si bien hay estructuras que tienen que ver con el desempeño, con los objetivos, pero sin duda también hay algo que tiene que ver con la individualidad de cada ejecutivo. ¿Y qué me aporta ese ejecutivo en términos de mis resultados y de mi estrategia?
Por eso una de las conclusiones que les planteaba era pensar en el ejecutivo y el diseño del salario ejecutivo dentro de lo que es el concepto de compensación total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo miro solamente los objetivos y solamente el salario fijo y solamente aquello que puedo inmediatamente en el corto plazo lograr, esto tiene una visión muy corta o poco profunda del impacto que puede tener ese ejecutivo en los resultados de negocio a mediano y largo plazo. Y sin duda la contribución que tiene en la estrategia de la empresa, ¿verdad? Todavía hay cosas que en términos mismos a nivel mundial, ¿verdad? Todavía vamos a decir que se siguen discutiendo, pero que sin duda hoy ya se habla de una propuesta de valor empresa, se habla de una propuesta de valor empresa. Si la empresa tiene que dar una propuesta de valor para el ejecutivo. Y por otro lado, también hoy hablamos de una valorización de un ejecutivo, ¿sí? Y el valor que tiene un ejecutivo, no solamente por lo que cuesta, sino por lo que vale ese ejecutivo en términos de implementación de mi estrategia y de la sostenibilidad de mi negocio. Bien, perfecto. ¿Cómo se determina si un cargo es elegible para el pago de bonus? Bien, una vez más, responde a la estrategia. ¿Es un puesto que tiene impacto? ¿Es un puesto que está dentro de lo que se llama mis puestos claves? ¿Sí? Es un puesto, vamos a hablar del puesto, ¿verdad? Es un puesto que hoy yo puedo puede marcar una diferencia en el logro y en la estrategia de mis objetivos, sí o no. Y de acuerdo a eso yo defino su elegibilidad a bonus, ¿sí? Siempre está relacionado para la redundancia, ¿verdad? Siempre está relacionado a cuál es la filosofía de compensación también que tiene la empresa, cuál es el momento de la empresa, cuál es la estrategia de la empresa. Y doy un ejemplo de esto. En un proceso de fusión y adquisición, ¿sí? Muy probablemente yo quiera retener, ¿sí? O quiera diseñar un plan especial para puestos muy importantes, pero a lo mejor desde el punto de vista inclusive hasta de la operativa, porque para ese contexto empresa, para ese momento empresa, estos puestos son claves. Por lo tanto, yo puedo pensar en un sistema de remuneración para ellos, como pudo haber sido, por ejemplo, el bonus de retención, ¿verdad? O directamente, ¿verdad? En otras empresas dicen, bueno, vamos a hacer primera línea de reporte, segunda línea de reporte, por un tema de valoración de cargos y por un tema de contribución, de impacto en los resultados del negocio, pero también voy a incluir algún tipo de incentivo para mis potenciales, para aquellas personas que están en mis cuadros de reemplazo o en mis cuadros de potenciales. ¿Por qué? Porque me interesa retenerlos y desarrollarlos. Entonces, realmente la respuesta es aquellos puestos que estén relacionados con mi estrategia de empresa. ¿Sí? A ver, déjenme ver un poquito más me preguntan por los resultados del bonus, creo que ya compartimos, ¿verdad, Cris? Los resultados del mini sondeo de bonus. Muy bien, me preguntan cómo, considerando, dice, la experiencia de IRH y WHO, ¿cómo están respondiendo hoy las empresas a este nuevo concepto de salario emocional? ¿Verdad? Yo tengo una palabra que resume un poco el concepto de salario emocional como quizás una de las más emergentes y las más claves, y tiene que ver con la flexibilidad. ¿Sí? Entonces, hoy, lo que está relacionado con el salario emocional, mucho de ello está basado sobre el concepto de flexibilidad, por un tema de equilibrio vida-trabajo, por un tema de también de motivadores o de intereses personales. Entonces,
Hoy la flexibilidad es un criterio que muchas empresas están incorporando como un gancho muy fuerte, por llamarlo de alguna manera, a ejecutivos que tienen una visión quizás más de nueva generación, en donde buscan verdaderamente un equilibrio entre vida y trabajo, ¿verdad? Sin dudas también los paquetes de beneficios, hablando más bien ya no tanto de salario emocional, ¿verdad? Pero sí quizás hablando un poco de los otros componentes de compensación total, también los paquetes de beneficios deben ser paquetes de beneficios muy atractivos. Y un punto que aquí es importante, que Leti lo mencionó varias veces, es también hoy las empresas están dejando la mirada en masa, ¿verdad?, del talento, y empiezan a entender que la mirada estratégica del talento es el 1 a 1. Es decir, ¿qué me motiva a mí? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Y cómo eso finalmente se complementa o no con las expectativas y con las aspiraciones que tiene la empresa. Entonces, yo respondería a estas dos cosas principalmente. El concepto de flexibilidad como un concepto emergente, importante en los últimos años para trabajar todo lo que es salario emocional, y sin duda el conocerle a cada ejecutivo en sus dimensiones más de motivación personal y profesional. Bien, ¿qué tal? ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Respondimos todas? A ver, déjenme chequear un poquito. Muy bien. Sí, la verdad que tenemos un poquito, unas cuantas preguntas más, sin embargo, a mí me gustaría, en función del tiempo, ¿verdad? Quizás vamos a ir respondiendo esas preguntas, ya sea a través de mails, ¿verdad? Para no tomar más tiempo del que ya teníamos previsto para el webinar. A mí no me queda más que agradecerles la participación, esta oportunidad de estar con ustedes, como se dice, en la comodidad de sus hogares, de su oficina, de su tablet, de su teléfono, ¿verdad? Que es un poco las ventajas de la tecnología que nos permite estar en todos estos espacios con ustedes. Nosotros nos vamos a quedar atentos a cualquier pregunta que surja sin ningún problema. También este webinar está siendo grabado y entonces también va a estar disponible a través de nuestra página web, yo creo que la próxima semana. Un poco para cerrar, ¿verdad? Quiero quedarme con esta última slide que dice: la capacidad de retener y optimizar el talento humano determinará la sostenibilidad de las empresas. Y esto es importante no solo en Latinoamérica, en el mundo, esto es importante aquí en Paraguay. En Paraguay el mercado es un mercado que está evolucionando a pasos gigantescos, que se está profesionalizando a pasos gigantescos, así que esta sin duda es una invitación para todas las empresas, para todos los ejecutivos y para todos los profesionales a encaminarnos hacia este nuevo desafío. Muchísimas gracias, vamos a seguir en contacto, vamos a responder, como les comentaba, algún par de preguntas que quedaron a través del webinar, pero a través del chat, y que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen fin de año ya, que está muy próximo. Muchísimas gracias.